La Iglesia El Faro de la Comunidad de la ciudad de Ruidley presenta su ministerio Abriendo Camino, un ministerio creado con el propósito de inculcar valores en el seno familiar a través de la palabra del Señor. Escúchalo a través del ministerio del pastor Joe Villalobos. Esperamos que te sea de gran bendición. Ha proveído cada una de las necesidades, cada uno de los instrumentos que necesitamos como herramienta para trabajar en la obra del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Le voy a pedir, amados hermanos, que abra su Biblia al libro de los Hechos, en el capítulo 5. Vamos a leer el 14, 15 y 16. Gloria a Dios, aleluya. Así también, amados hermanos, a todos aquellos que ya están escuchándonos en la radio, les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios porque el domingo pasado, amados hermanos, por la gracia y la misericordia de Dios, pudimos alcanzar 27,000 personas a través de la radio. Y eso es puede decirse un récord, porque no mucha gente le gusta oír las predicaciones en la radio, amén. Pero ahora Dios está haciendo una obra. Nosotros solamente somos instrumentos del Señor, amén. Y bueno, también bendecimos a las personas que ya están en vivo en Facebook, también Radio La Familia. Les recordamos, amados hermanos, que tenemos nuestro tiempo de oración los jueves a las 6 de la tarde. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, en el versículo 14. Vamos a leer el 14, 15 y 16. Todos tienen su Biblia ahí, hermanos, porque no quiero que vaya a decir que le inventé algo. Dice en el 14: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de ¿qué? De mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en cama y en lechos, para que al pasar ¿quién? Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos, dije todos eran sanados, amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, amados hermanos. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque tú eres bueno, porque tú eres justo, porque tú eres poderoso. Confiamos con todo nuestro corazón en ti, Señor. Venimos en este día trayendo nuestro corazón, Señor. Delante de tu presencia nos rendimos, Padre, para que tu palabra pueda entrar en nuestro corazón, entrar en nuestra mente, y podamos ponerla por obra, Señor. Padre, no permitas que nos apartemos ni a diestra ni a siniestra de la meta que tú has formado como promesa para nosotros. Esa meta que se llama Jesucristo. Esa meta que es tu Hijo unigénito, que mandaste a morir para perdón de nuestros pecados. Agradecidos venimos en esta mañana, dándote la honra, la gloria, el honor y la alabanza, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice: amén. Tomen asiento, por favor, amados hermanos. Había unos planes, antes de dar principio, amados hermanos, había unos planes de, ustedes se recuerdan que aquí no se miraba, ¿verdad? Así es que para ahorrarnos un poco de dinero, le dimos vuelta a los proyectores, y ahora sí se ve bien, ¿verdad? Pero ahora yo no miro allá, porque allá está el que no sirve, en la pared. Así es de que parece que no nos lo pudimos editar, porque como no miro los cantos, me equivoco. Ya se dieron cuenta que me equivoqué con la letra muchas veces. Pero es porque como el proyector que está de aquel lado no sirve, ahí lo tenemos. Pues no es muy viejo, ¿verdad, hermana? Al fin me parece que hace como
¿Cuántos años lo compraron? Por ahí, ¿verdad? Ya cumplió la iglesia, ¿cuántos? 55 años. Y creo que ya se los habían regalado. Gloria a Dios. Dios es bueno, amén. ¿Cuántos están contentos? A ver, denle palmas al Rey si están contentos. Es el único digno de honra, gloria y alabanza. Amados hermanos, mire, ahora voy a voltear para acá porque aquí se mira mejor. El título, no sé si usted lo puede mirar ahí. ¿Cuál es el título? ¿Cuál sombra camina contigo? Es un título muy específico, amén. Ahora mire, yo he escuchado muchos dichos por ahí, ¿verdad? Y yo tenía un hermano que se lo llevó la migra para México. Y ese hermano decía, no confío ni en mis pies. Decía, ¿por qué? Decía, porque a veces me traban y me tumban. Le decía yo, bueno, posiblemente tengas razón. Era muy desconfiado él. Me lo traje para acá, venía de allá de Denver, Colorado, me lo traje acá, me lo llevé a la iglesia cuando estábamos en Sanger. No quiso. Terminó en la cárcel, le dieron 20 años. No más. Pero dicen que y no lo voy a decir, es mi hermano, pero de todos modos dicen que los malvados tienen hasta suerte, ¿verdad?, con el diablo. Le dieron 20 años y a los 6 meses lo deportaron. Allá anda en México, creo, no sé dónde esté. Así es de que esos dichos los tenía él y lo oía yo, y a veces salíamos en desacuerdo, porque había dichos que no me convenían, ¿verdad? Porque uno dentro de la integridad de Dios, uno no se debe de olvidar a quién sirve. Amén. La gente no se debe solamente expresar de esa manera, pero la Biblia dice, no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Amén. La Biblia tiene muchas historias, amados hermanos, para introducirme en este mensaje. Veo que aquí Pedro fue uno de los hombres que era muy desafiante. ¿Sí? ¿Por qué era desafiante? ¿De qué se acuerda cuando dice Pedro? Pedro negó al Señor Jesucristo, ¿se recuerda? ¿Qué más hizo Pedro? Cuando el Señor venía a ellos en la barca, lo desafió y le dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y salió de la barca y comenzó a caminar en el agua. Pero en cuanto quitó la mirada del Señor, se empezó a hundir. En cuanto perdió la fe. Y hay veces que a nosotros, las circunstancias que nos rodean, amados hermanos, nos quitan la mirada del Señor. Y peor la cosa va a ser. Vamos a estar en una situación difícil. Pero aquí Pedro, amados hermanos, pese a que él era un hombre tan desafiante, era un hombre que servía a Dios con todo su corazón. La Biblia dice que cuando lo negó, se fue y se apartó la tercera vez, después de negarlo 3 veces, y lloró amargamente. Aquí hay algo bien importante. ¿Qué quiere decir amargamente? Con arrepentimiento. Cuando el corazón se arrepiente, nuestro llanto es amargo, nuestro clamor es amargo, hermanos. ¿Sí? El arrepentimiento no es solamente profesar las palabras de sí, Señor, me arrepiento de lo que hice. No, tenemos que llorar amargamente con el corazón, arrepentirnos genuinamente. Así de que, ¿qué hizo Pedro? Se arrepintió genuinamente. Y cuando caminó sobre las aguas, también se arrepintió, porque dijo, Señor, sálvame que perezco. Ya estaba arrepentido de haberle dicho, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y le dijo, ven. Amados hermanos, muchas veces nosotros como seres humanos vemos lo negativo. Digo, Pedro llegó al Señor Jesucristo. Amén. Decimos, Judas lo vendió por 30 monedas. Pero la Biblia nos enseña que así como ellos, usted y yo tenemos la oportunidad también. Negó a Jesucristo, lo desafió, hacía muchas cosas que no estaban bien, pero seguía buscando, amados hermanos, la presencia de Dios. Al grado
que la Biblia me dice que después de todos estos acontecimientos no tenían que poner la mano en los enfermos. ¿Verdad que no? No tenían que gritarles y despertarles las emociones como se les despiertan hoy en día. ¿Qué dicen por ahí? Pastor, si usted no me pone la mano encima, yo no siento el Espíritu. El Señor reprenda al diablo, ¿verdad? Pastor, si yo no me caigo cuando usted ora por mí, no recibo el milagro. Miren nomás, ¿a dónde estamos llegando hoy en día? Bueno, estamos llegando en que la tecnología avanzó, amados hermanos. ¿Está de acuerdo conmigo? La tecnología avanzó. Mire, cuando yo estaba pequeño, que no hace mucho, me fui a estudiar a Los Ángeles. Se llama dibujo publicitario, comercial y de todo eso que hay. ¿Sí? Así es de que me gustaba mucho estudiarlo. Y agarré y terminé mi curso en Los Ángeles, me regresé a Selma y hasta el día de hoy jamás lo he ejercido. Gasté como 5 años de mi vida en el dibujo. Y a veces agarro el lápiz o la lapicera y a mis nietos les hago dibujitos ahí, pero ¿cuántos años perdí? Perdí casi 5 años de mi vida. ¿Está entendiendo? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no nos decidimos por lo que queremos. Después, la música. Me volví músico. Andaba de cantina en cantina, andaba de fiesta en fiesta, de quinceañera en quinceañera. Nosotros hacíamos unas giras hambrísticas lejos, porque no es artística, pasa uno hambres. Hacíamos unas giras lejos y de todos modos no era lo que yo quería. Me hice mecánico, puse un taller, puse otro, es más, aquí puse uno también en Whitney, allá atrás de Insponia. Me retiré de eso, tampoco quería eso. Pero ¿sabe? Me di cuenta que el problema no es Dios, que el problema muchas veces somos nosotros que no nos definimos qué es lo que queremos hacer. Ahora, Pedro, pongan mucha atención, Pedro hacía muchas cosas al igual que yo las hice para tratar de llenar esos vacíos. Pero de repente Pedro se definió por algo. Dijo, yo voy a servir al Señor con integridad, con fidelidad, ¿sí? Y cuando sucedió esto, la Biblia dice que el Espíritu de Dios vino sobre de él. ¿Cuántos se convertían cuando él predicaba? Dice, y cuando él predicaba, se convertían hasta 3,000 con una predicación. Y los días han cambiado y la tecnología ha avanzado. Ahora se necesitan 3,000 predicaciones para que se convierta uno. ¿Por qué? Porque también en lo espiritual la gente está avanzando la tecnología. Oh, no te preocupes. 1 hora en el altar postrado. No, hombre, con 10 minutos, 5 minutos, el Señor ya manda tu espíritu. Y se levantan y sienten el espíritu. ¿Pedro hacía esas faramañas? No. Pedro nomás cumplía con lo que Dios le demandaba. Al igual que nosotros tenemos que cumplir con lo que Dios nos demanda. Amados hermanos, el mundo tiene muchas ofertas, pero yo creo que de ahí venimos todos. No creo que haya alguien que haya nacido ya convertido, porque ni aún nuestros hijos nacen convertidos. Nacen en una familia cristiana, pero cuando ellos cumplen la mayoría tienen que tomar la decisión de recibir al Señor Jesucristo, porque Dios no tiene nietos, tiene hijos. ¿Cuántos dicen amén? Denle palmas al Rey. Pero lo espiritual, amados hermanos, también se modernizó. Ahora toda la gente habla lenguas. ¿Qué le parece? Y yo tanto que le he dicho, Señor, porque a mí nunca me has dejado que hable lenguas. Y me dice el diablo, yo te enseño, apréndetelas. No, hay que tener cuidado con eso. Y ese punto lo toco, amados hermanos, pero tengo mucho cuidado porque creo en las lenguas angelicales. Claro que yo creo. La Biblia dice que son de Dios, las angelicales, no las que uno se aprende. Mire, hay veces que usted ve, yo no sé, un video o va a algún lugar donde
En cuanto empiezan a orar por usted, ya están hablando en lenguas. Están al día, ¿no? Automáticas el botón, hablar lenguas. Amados hermanos, para hablar lenguas hay que ser lleno del Espíritu de Dios. Así como Pedro. Y parece que Pedro no hablaba lenguas tampoco, ¿eh? No era su don. ¿Por qué? Porque a uno le repartió don de lenguas, a otro don de sanidad, a otro don de profecía. Dios es un Dios de orden. Es un Dios de orden. Acuérdense. ¿Sí se recuerdan que una vez recién que llegué aquí, no hace muchas, como 11 años, ¿verdad? Les dije, una vez fui a tocar a una iglesia y estuvo bien bonita la alabanza, porque Dios es el que se encarga de eso, ¿verdad? Cuando terminamos, se levantó una hermana y dijo, no se vayan. Y ya pues iban para afuera y los devolvió a todos. Y pues yo no me fui porque yo tenía que recoger los instrumentos. Y dijo, el Señor va a dar profecía. Y yo tenía convertido como unos 6 meses. Todavía si me buscaban pleito me agarraba a trompadas. Estaba todavía bien en bruto, ¿eh? Ya ve que se convierte uno y a los 6 meses te dicen algo y quieres pelear todavía. Que a Dios lo va uno puliendo poco a poco. ¿Cuántos están de acuerdo? Sí es cierto. Entonces dije, pues yo nunca he oído eso. Yo voy a ver qué es esto. Hoy empezó a hablar lenguas. Y nadie se levantaba a traducirlas. Yo ya había leído mucha Biblia. Y la Biblia dice que cuando el Señor levanta a alguien hablando lenguas, levanta a alguien quien las traduzca. Así es de que como no hubo quien las tradujera, ella las tradujo. Y dijo, dice el Señor que el hermano, le voy a decir un nombre a ver si no le pego al de ustedes, que el hermano Rubén, Dios ya lo vio espiando a la hermana por la ventana del baño. Y que se va a condenar si no para eso. Hermanos, Dios no hace esas cosas. Dios no avergüenza ni mucho menos se mete en esos asuntos. ¿Me entienden? Cuando la gente tiene ganas de decir algo, usa la profecía, usa el supuesto don de lenguas o usa la palabra para decirle a las personas indirectamente cosas. No, la Biblia no es de la que le da vuelta. La Biblia le habla claro, le habla directamente. Imagínense si yo veo algo que está mal y digo, el Señor va a hablar lenguas, dice el Señor, y yo estoy cometiendo un pecado. ¿Por qué? Porque para empezar las lenguas no son de Dios, porque las estamos usando como pretexto. La Biblia me dice a mí bien claro, hermanos, que las lenguas Dios las da para edificación de la iglesia, no para chismes. ¿Está de acuerdo? Hay una campaña afuera y llega una persona que no conoce de Dios y oran por él en lenguas. Y la persona dice, pues sentí ganas de convertirme, pero esto estaba muy raro. Y ya no vuelve y no quiere saber de Dios. ¿Por qué? Porque no son lenguas angelicales. Porque las lenguas angelicales son dadas a la iglesia, para edificación de la iglesia. ¿Sabe lo que va a decir alguien un día que el Señor le dé lenguas? Va a decir, dice el Señor que no desmayen, que sean fieles, que el galardón espera para cada uno de nosotros. Eso es de lo que nos habla Dios. Pero Dios no usa las lenguas para contar chismes. ¿Cuántos están de acuerdo? Si está de acuerdo, denle palmas a Dios. Pedro, hermanos, mire, Pedro, pese a sus defectos, y yo quiero que usted no olvide algo. Dios no nos exige perfección. Hay quienes quieren ser perfectos y que quieren... No, eso nunca va a suceder. El único perfecto en sus dos naturalezas, en la divina y en la natural, fue Jesús. Porque aún en su naturaleza humana, Él fue perfecto. Jesús jamás maldijo, Jesús jamás adulteró. Y le estoy hablando del cuerpo. Cuando Jesús iba a ser crucificado, ¿sabe lo que hizo cuando sintió el dolor en su cuerpo de lo que le iba a venir? Le pidió al Padre que no lo crucificara, pero el Padre no le escuchó. Dijo, no, tú vas a redimirlos del pecado. Si se recuerdan, dijo, Padre, es preciso que pase esta copa de mí. Miraba
iba a pasar un mal tiempo. Lo iban a arrestar, lo iban a golpear, lo iban a crucificar. ¿Jesús sabía esto? Jesús en su naturaleza divina sabía lo que le iba a acontecer. Por eso oraba de esta manera. Y aún así fue perfecto. Amén. Job, un hombre de Dios, Dios dice: ¿ya viste a mi hijo Job? Y menciona la palabra perfecto, pero no está hablando en humano, está hablando en la fidelidad. La fidelidad es perfecta porque es de Dios. El amor es perfecto porque es de Dios. ¿Está entendiendo? Así es de que esa es la manera en que muchas veces nosotros vemos a Pedro y lo juzgamos por lo que hizo negativamente, pero no nos ponemos a pensar que deberíamos sentir deseos de ser como Pedro. Pasaba, le ponían los enfermos, me imagino que en las banquetas, ¿verdad? Y con la pura sombra. ¿Qué dice el cantito? No era la sombra, no era Pedro, era que Pedro tenía el Espíritu de Dios. ¿Sí o no? Entonces, nosotros, amados hermanos, muchas veces, y lo voy a decir así claro, y no lo digo por usted, pero a usted se lo digo, oramos por una persona y andamos corriendo el riesgo que se muera. Porque el que ora por esa persona necesita más de Dios que el enfermo. ¿Sabe por qué? Porque el enfermo tiene una enfermedad natural, pero el que ora por él tiene una enfermedad espiritual, y eso es lo más peligrosa. ¿Me está entendiendo? Mire, cuando tenía el taller aquí, había un muchacho que lo contraté para trabajar conmigo. ¿Sí? Y este muchacho iba a una iglesia, pero era medio raro porque iba a la iglesia y después de la iglesia usaba droga. Después de la iglesia tomaba. Después de la iglesia hacía todo lo que en el mundo. Y un día me dijo: ¿sabe qué? Voy a ir a orar por un mecánico en Senger. Y no voy a decir el nombre porque me meto en problemas. Le dije: ¿vaya a orar por un mecánico? No, ore porque usted no está bien delante de Dios. Oh, no, que el Señor me va a usar. Fue y oró por él y a los 3 días se murió el mecánico. Y no es broma, no es chiste, es en serio. Se murió. Yo no digo que fue causa de él, pero por lo menos le di una ayudadita, ¿no? El espíritu que llevaba del diablo lo volcó y lo acabó de acabar, aunque ya había estado enfermo. Un año más tarde murió este muchacho también. Y lo triste es esto: nos metemos a una iglesia y vemos la sombra y decimos: es la sombra del Espíritu de Dios, pero no, es la sombra de un espíritu del diablo. ¿Sí? Las cosas, amados hermanos, con Dios no son confundibles. Las cosas con Dios son claras. O somos de Dios o estamos en contra de Dios. Pastor, yo no soy en contra de Dios, yo voy a la iglesia. Eso no quiere decir que eso le va a salvar. Hay muchos complementos para que usted pueda salvarse. Hay que ir a la iglesia como es mandato de Dios. Hay que orar, hay que leer la palabra del Señor. Hay que vivir una vida con un buen testimonio. Dice que somos la sal de la tierra, pero si la sal es pisoteada o ahollada, de nada sirve. ¿De qué está hablando aquí? Está diciendo que nosotros muchas veces decimos: sí, yo voy a bendecir a alguien, pero con el testimonio, la vida que está viviendo, no le permite entrar a las cosas de Dios. ¿Está de acuerdo? La pregunta sería: ¿cuál es la sombra que camina con usted? ¿La de Pedro, que era la del Espíritu de Dios? ¿O la que el sol le hace que refleje pensando que es la de Dios? Pasaba Pedro, les pasaba la sombra por encima y sanaban los paralíticos, los leprosos, toda clase de enfermo, amén. Ahora, ¿qué hacemos? Oramos por una persona y no sana, y luego dice: pastor, oró por mí y no sané. Es que no tuviste fe. La Biblia dice claramente: y mayores cosas que estas harán. ¿Quién? Los que vengan en mi nombre. Ahora, aquí, esta palabra está más pesada de lo que usted la ve. Cuando dice los que vengan en mi nombre, está hablando los que lo representen como la palabra de Dios dice. ¿Sí? Porque decir el nombre de Jesús es poder, o la sangre de Cristo tiene poder, no significa mucho cuando una persona no está sujeta a la voluntad de Dios. Y yo le voy a decir por qué. La Biblia me dice que vinieron unos hombres y veían que Pedro y los discípulos oraban por los enfermos y dijeron: pues nosotros también queremos hacer lo mismo. ¿Y qué hicieron? ¿Sabe qué decían? Decían: sale en el nombre de que Pedro
predica, o en el nombre de Pablo, que dice, por ahí Pablo predica de alguien, ni sabían de qué se trataba. Y los demonios se enojaron, se fastidiaron tanto. Y siempre he dicho eso, ¿verdad? Me imagino, ¿verdad? La Biblia no lo dice, que los demonios se les recargaron en el hombro a este y dijeron, hey, a Pablo conocemos, pero tú ¿quién eres? ¿Por qué? A Pablo lo conocían porque él servía a Dios y era fiel. Pero tú ¿quién eres? Los levantó a ira. ¿Y qué hicieron con ellos? Dice la Biblia que los golpearon, los desnudaron, los exhibieron y los hicieron correr. Y los discípulos miraron esto. Así es de que este era un ejemplo de que veamos, amados hermanos, que nosotros no debemos de poner las manos a la ligera. Tenemos que tener mucho cuidado. Mire, cuando uno ora por una persona, uno tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos una puerta abierta para el espíritu que va a salir de la persona por la que ora. ¿Sí? Yo no sé cuántos han notado que aquí en la iglesia yo no dejo que todos pasen a orar por una persona. Nomás las personas que yo creo que están preparadas en oración. ¿Por qué? Pastor, pero yo oré hace 2 semanas. La Biblia no dice orar cada 2 semanas y orar sin cesar. ¿Sí o no? Orar sin cesar, sin parar. Tenemos que estar constantes en la oración para que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros, así como sucedió el día del Pentecostés. Dice que todos estaban unánimes. ¿Qué más estaban haciendo? Estaban orando. ¿Qué más? Estaban en ayuno. Pero sabe, no lo digo por ustedes, pero a ustedes les voy a decir, ¿sabe hoy en día cómo el cristiano ayuna? Le voy a decir el que le da risa. Dice, mañana me voy a poner en ayuno para el Señor. Voy a empezar a las 6 de la mañana el ayuno. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Pero a las 5 de la mañana se está preparando un desayuno fuerte. Y se pone, pero como lo dicen, hasta las manitas. Y luego, de las 6 para adelante empieza a ayunar. Que hasta bruta del lleno, ¿eh? Y está ayunando. Y luego se llegan las 12. Le llega el olor de la comida y le da hambre. Señor, ¿a quién entrego mi ayuno? ¿Sabe lo que hace el diablo? Se ríe de nosotros. Estos cristianos. Habían de leer la Biblia para que vean lo que es un ayuno. Me imagino que así dice, porque la Biblia me dice a mí que el diablo se sabe la Biblia. Ahí no se la recitó a Jesús. ¿Sí? Entonces nosotros, amados hermanos, cuando somos fieles a Dios, cuando estamos sometidos bajo la autoridad del único y soberano Dios, nuestra sombra no es la sombra regular o no es la sombra de un espíritu inmundo, es la sombra de Dios. ¿Sí? Dice, bajo la sombra ¿del qué? Del omnipotente. ¿Están de acuerdo? Hoy en día, amados hermanos, yo ya me cansé de decirlo, ya no lo voy a decir. Hoy en día es puro teatro, puro circo. Ay, ya lo dije otra vez. Puro teatro, puro circo. Ya no se ora. Ya no se postra uno de rodillas. ¿Por qué? Porque tengo artritis. ¿Ah? Nos duelen las rodillas por el artritis. ¿Cuántos dicen amén? Ah, pero no pasan la película favorita. Y si no hay un sofá hincado, ve uno 2 horas una película. Pero en el altar con 5 minutos nos duelen las rodillas. Bendito sea el nombre de Dios, amén. Dele palmas a Dios. ¿Usted sabe cuál es la oración del espantapájaros? Nadie sabe, ¿verdad? Es esa llamada que dicen, ay, te llamé porque no me puedo dormir, tengo insomnio. ¿Y qué dice la persona que contesta? Lee la Biblia y te da sueño. ¿Sí o no? ¿Sí? Y yo le voy a decir por qué. Porque cuando usted lee la Biblia, a la verdad del Espíritu está dispuesto, mas la carne es débil, dice la palabra del Señor. Cuando usted empieza a leer la Biblia, al cuerpo no le agrada. Más si usted está mal recargado en lo natural que en lo espiritual, ¿verdad? Y luego, ¿qué hace el diablo? Mete un espíritu de sueño y se duerme tan tranquilo. Hasta la Biblia se va de ladito. ¿Sabe lo que a mí me pasó una vez? Tenía esta cosa grande
leyendo la Biblia, y me entró un sueño, y este filo de aquí me partió las narices. Me quedé dormido, me caí encima. Dije, ahí está ese espíritu. No solamente me quitó de leer la Biblia, hasta me golpeó. ¿Por qué nos da sueño cuando leemos la Biblia? Porque no estamos 100% espiritual, ni 60%, ni 30%. Somos más carnales que espirituales. Una vez me corrieron de una iglesia que visité porque les dije, ustedes en vez de decirse Dios le bendiga, hermano, vienen a decir Dios le bendiga, carnal. Es la verdad. O somos de Dios o somos del mundo. ¿Sí? No nos volvemos religiosos, pero no nos vamos a volver captivos, ¿verdad? No. Hay que tener cuidado con eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios, amados hermanos, lo que quiere es lo del corazón. Pastor, y mi testimonio, si usted tiene el corazón delante de Dios, no se preocupe por el testimonio. Le dijo a Moisés, ve porque le vas a hablar a mi pueblo, ¿eh? Dijo, Señor, pero soy lento de palabras. Alguien dice por ahí que dijo soy tartamudo, pero no era tartamudo. Dijo, soy lento de palabras. Dijo, no te preocupes, porque yo te diré lo que vas a decir. Usted no se preocupe de su testimonio. Ponga el corazón delante de Dios y Dios se encarga del testimonio. ¿Por qué? Porque cuando ponemos el corazón delante de Dios, tratamos de no contaminarnos hablando groserías, contando chistes horribles o tratando de unirnos al yugo desigual con personas que están completamente en el pecado y que nos quieren convidar, ¿verdad? Eso sucede siempre. Mire, antes de conocer del Señor, no se imagina cuántos amigos tenía. Tenía muchísimos amigos, infinidad de amigos. ¿Por qué les llamamos amigos así, verdad? Cuando me convertí, me volví decente y honrado. Ya no hacía cosas ilícitas, ya no ganaba el dinero que ganaba en ese tiempo. Y cuando se fue acabando el dinero, se fueron yendo los amigos. Y un día me dijo uno, vente, vamos a la cantina. Le dije, no, pues tú sabes que yo no voy a la cantina. Te voy a dar un año para que estés otra vez metido en la cantina. Le dije, el Señor reprenda al diablo. Le dije, y a ti también. Le dije. Ese año, yo creo que ya se cansó de esperarme. Porque ya llevo 27 años. Que tomé la decisión de dejar las cosas del mundo y servir a Dios. No importa lo que haya sido en el pasado, la Biblia dice que por la muerte en la cruz del Calvario nuestros pecados son perdonados, pero son perdonados con un propósito, para que nosotros tengamos el Espíritu de Dios, para que así como la sombra de Pedro pasaba y sanaba a los enfermos, nosotros podamos tener una palabra de aliento, podamos tener lo que la gente está buscando. ¿Qué está buscando la gente? Hermanos, la gente está buscando más la sanidad y el dinero que ni la vida espiritual. Pero si nosotros no la tenemos, ¿qué les vamos a dar? Dice la palabra del Señor, un ciego, ¿cómo va a guiar a otro ciego? La palabra del Señor nos enseña, miren, vamos a ir al versículo 16. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Sí entendió? No solamente locales, sino que venían de afuera. Y es que venían buscando la sanidad. No creo que venían buscando al Señor, pero por causa de Pedro recibían la sanidad. Por causa de que Pedro estaba sujeto a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la sombra que camina con nosotros? Esa sombra que camina con nosotros, amados hermanos, debe ser la sombra del Altísimo. Debe ser la sombra del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Que se vea una diferencia, que haga un cambio. Amén. Que en realidad nosotros podamos decir, estoy sirviendo a Dios. No que digamos, estoy tratando. ¿Qué dicen por ahí? Hermano, Dios le bendiga. Oiga, huele a cigarro. Oh, sí, Dios me va a quitar el cigarro poco a poco. ¿Cuánto tiene convertido? 25 años. Y en 25 años no le ha quitado el cigarro. ¿Sabe por qué se enojan? Porque les digo sinvergüenzas. Ya ve que yo no lo digo por ellos, pero ellos se lo digo.
Y digo lo que pienso y pienso lo que digo. Amados hermanos, la Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Los hábitos malos que hacíamos ya pasaron. Dios ya puso cosas nuevas en nuestro corazón. Ahora, para terminar, le voy a decir lo que siempre he creído. Usted escúcheme. Si usted quiere, medite lo que le hablé de la palabra. Yo no tengo ningún beneficio de eso. El beneficio es para usted. Cuando yo leo, cuando yo oro, cuando yo ayuno, cuando yo me sujeto a la voluntad de Dios, el beneficio es para mí. Yo simple y sencillamente le estoy hablando de lo que la Biblia dice. Pero en mi capacidad yo soy un ignorante igual que usted. El único que nos da sabiduría es Dios. ¿Dicen amén? Pero vamos a reír con ese ejemplo. Te damos las gracias por habernos escuchado y te recordamos que si quieres mandarnos un correo electrónico, lo puedes hacer a radiolafamilia65@gmail.com. Y si quieres visitarnos en el internet, estamos localizados en el www.radiolafamilia.net. Esperamos que te haya sido de bendición.